Buenos días, estimados estudiantes. En estos videos vamos a ver un poco de lo que le llamo yo introducción a la química orgánica. Vamos a analizar qué es la química orgánica, cuáles son los compuestos orgánicos más sencillos, y entender un poco cómo se comporta la molécula de carbono en la química orgánica, para culminar con estos videos en la parte de reconocimiento de grupos funcionales, que me parece de vital importancia para después poder entender los temas que prosiguen, que son proteína, hidrato de carbono, lípido, ácidos nucleicos, etc. Así que bueno, vamos a pasar entonces a química orgánica. Bueno, acá tenemos un pequeño esquema, ¿sí? Donde Berzelius en 1807 definió a los compuestos químicos en dos grandes grupos, los inorgánicos y los orgánicos. Los orgánicos, decía él, son aquellos que son sintetizados por los seres vivos, y por lo tanto se le adjudicaba a esos compuestos sintetizados por los seres vivos una característica particular, o sea, tenían como una fuerza vital. Por lo tanto, se suponía, hasta ese entonces, que los compuestos orgánicos, por ser sintetizados por seres vivos y por tener esta fuerza vital, no iban a ser nunca poder ser sintetizados o creados en un laboratorio, ¿sí? Hasta que, voy a pasar a la otra página, Friedrich Wöhler en 1828 produce en el laboratorio lo que se considera la primera síntesis de un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico. Como vemos acá, a partir de un compuesto llamado cianato de amonio, en presencia de calor, fue digamos, el calor se utilizó y de esta manera Wöhler digamos, obtuvo la primera molécula orgánica en el laboratorio. Y esa molécula orgánica se llama urea, ¿sí? Que hoy día la urea es uno de los compuestos químicos que se agrega, por ejemplo, en los campos como fertilizante. O sea, esta molécula agregado en la tierra, en el sustrato, le aporta nitrógeno, de manera tal que, por ejemplo, la planta de soja toma ese nitrógeno y puede desarrollarse. En el caso por ejemplo, el cuerpo humano, la urea se forma en el hígado como un producto del metabolismo. O sea, y acá, bueno, Wöhler mediante esta reacción pudo demostrar y por ahí refutar la teoría que estaba hasta anteriormente, donde se suponía que los compuestos orgánicos no podían sintetizarse en el laboratorio. Eso hizo un cambio de paradigma muy importante. Entonces, ¿qué sería la química orgánica? La química orgánica es la química de los compuestos del carbono. También llamada química de la vida, porque justamente estudia compuestos que tienen o tuvieron vida, ¿sí? Es grandísima, es una rama de la química muy grande, muy importante, ¿sí? Y cuya característica principal, me voy adelantando un poquito, es que justamente la química orgánica o los compuestos orgánicos tienen la particularidad de estar formados por moléculas, sí, por átomos, perdón, no por moléculas, sino por átomos de carbono, que ya vamos a ir viendo durante el video. En la actualidad, ¿qué se dice de la química orgánica? Bueno, es la química de los compuestos del carbono. Los compuestos orgánicos también tienen hidrógeno. Se exceptúan dentro de la clasificación de orgánicas al monóxido de carbono, al dióxido de carbono, a los carbonatos, a los bicarbonatos, a los cianuros. ¿Por qué? Porque estos también tienen carbono en sus moléculas o en sus estructuras químicas, pero están considerados como compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos también pueden tener en sus moléculas oxígeno, nitrógeno, fósforo, y los halógenos como el cloro, el bromo, el yodo.
Y acá tenemos una comparación por ahí en cantidad de compuestos entre, en la actualidad, de compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, para que vean lo que yo les decía antes, de que la química orgánica es una rama de la química realmente muy grande y muy importante. Actualmente se conocen unos 150.000 compuestos inorgánicos, mientras que aproximadamente 12 millones de compuestos orgánicos, porque dentro de los compuestos orgánicos está los plásticos, insecticidas, jabones, medicamentos, gasolinas, fibras textiles y muchos compuestos más. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos? Respecto a las fuentes, los orgánicos pueden extraerse de materias primas que se encuentran en la naturaleza, de origen animal o vegetal, o por síntesis, orgánica. Mientras que los inorgánicos se encuentran libres en la naturaleza en forma de sales, de óxidos, los elementos que los forman. En el caso de los orgánicos, la base siempre de un compuesto orgánico es carbono e hidrógeno, y ocasionales aparecen el oxígeno, nitrógeno, azufre, los halógenos, como les decía recién. Y a nivel de trazas, bueno, el hierro, el cobalto, fósforo, calcio, zinc. Los inorgánicos, todos los de la tabla periódica, ¿sí? El enlace predominante en los compuestos orgánicos es el enlace covalente, mientras que en los inorgánicos el iónico y algunas veces el covalente es lo que predomina. El estado físico de los orgánicos pueden ser gases, líquidos o sólidos, y generalmente los inorgánicos son todos sólidos. Las reacciones, generalmente los inorgánicos son reacciones lentas y rara vez cuantitativas, mientras que las inorgánicas a veces forman reacciones instantáneas y cuantitativas. Cuantitativa se refiere a cantidad, ¿sí? En cambio, respecto a la volatilidad, bueno, los compuestos orgánicos suelen ser volátiles, mientras que los inorgánicos no. El punto de fusión de los orgánicos bajo, o sea, cuando decimos bajo, menor a 300 grados centígrados, mientras que en los inorgánicos el punto de fusión, recuerden que el punto de fusión es la temperatura del pasaje del estado sólido a líquido, son altos, o sea, de 700 grados para arriba. La solubilidad en agua, los compuestos orgánicos, la mayoría no son solubles en agua, mientras que los inorgánicos, la mayoría son solubles. Y la solubilidad en solventes orgánicos, los orgánicos son solubles y los inorgánicos no. Acá vemos un esquema de lo que sería la tabla periódica y dónde estaría ubicado el carbono, que le da origen a esta química orgánica. Como vemos, estamos en el carbono pertenece al periodo 2 y al grupo 14. ¿Sí? Grupo, recuerden que son las columnas verticales, o también llamado grupo 4A. O sea que lo hace estar, no digo bien en el centro, pero en el centro tirado un poquito hacia la derecha de la tabla periódica. Eso le va a dar determinadas características y propiedades que son justamente las que posibilitan que, por ejemplo, el átomo de carbono forme cadenas con otros átomos de carbono y otros y se una a otros elementos. Por ejemplo, la electronegatividad es intermedia. ¿Qué es la electronegatividad? Es la fuerza, es la medida de la fuerza con que un núcleo de un átomo retiene sus electrones. Ustedes recuerden siempre que un átomo está formado por un núcleo central donde están los protones y electrones. Los protones son de carga positiva, los neutrones no tienen carga, y girando alrededor de ese núcleo en distintos niveles de energía están los electrones, ¿sí? Bueno, cuanto más el núcleo retiene esos electrones que giran alrededor de él, se dice que tiene mayor electronegatividad. Por ejemplo, el flúor es el que más electronegatividad tiene en la tabla periódica, que tiene un valor de 4. Los menos electronegativos son los metales, ¿sí? Que tienen valores muy pequeños, por ejemplo, de 0,7. Bueno, el carbono está intermedio en esos valores, tiene un valor de 2,5, quiere decir que cuida bien sus electrones, no los pierde fácilmente. Y debido a esta electronegatividad intermedia, 2,5, y los metales tienen baja electronegatividad, hace que el carbono se pueda unir fácilmente a los metales, pero también, al estar entre medio, también le facilita poder unirse a los no metales.
También tiene la posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas. Y esas cadenas, esos enlaces, por ejemplo, que forma, por ejemplo, entre dos carbonos o entre el carbono y el hidrógeno, son fuertes, son covalentes. Por ejemplo, como dice acá este ejemplo, se desprenden 800, o se necesita, por ejemplo, 830 kJ por mol para formar dos enlaces covalentes, ¿sí? Para poder unirse un carbono y un hidrógeno, necesito, ¿sí? O energía, o para romperlo necesito energía, ¿sí? Entonces, para poder romper un enlace yo necesito agregar energía, y para que se formen ese enlace libera energía. Bueno, en el caso del carbono e hidrógeno, para dos enlaces carbono e hidrógeno se libera 830 kJ por mol, que es muchísima energía. El tamaño del átomo de carbono es pequeño, ¿sí? Eso lo que posibilita es que los átomos de carbono se aproximen lo suficiente para formar entre carbonos enlaces dobles y triples. O sea, yo puedo tener un carbono que se une a otro carbono con un enlace covalente, pero también puedo tener un carbono que se une a otro átomo de carbono con un enlace doble covalente o un enlace triple. O sea que lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, un enlace carbono-carbono doble o triple, si uno solo era fuerte, imagínense doble o triple, ¿sí? Es casi imposible de romper una vez que se forma. Bueno, acá tenemos algo que tiene que ver, sería la configuración electrónica, cómo están distribuidos los electrones en los distintos niveles que tiene el átomo de carbono. Bueno, el átomo de carbono, lo que dice acá es que tiene 6 electrones girando alrededor de su núcleo. Voy a tener dos niveles. Cuando está en el estado basal, en el estado tranquilo, si se quiere decir de alguna manera, tengo dos niveles. El nivel 1, que es este numerito que está adelante, y después el nivel 2. O sea, el átomo de carbono tiene dos niveles de energía. En el nivel 1, adentro de ese nivel 1, hay un orbital que se llama S. El orbital, recuerden que es la región donde andan los electrones, que son cuatro tipos, S, P, D y F, que tienen distinta forma en el espacio. Y entonces, tengo en el nivel 1 un orbital S, ¿sí?, que tiene dos electrones adentro. Siempre por cada orbital puede haber como máximo dos electrones. En el nivel 2, son todos estos orbitales que están acá, tengo un orbital S y tres orbitales P. Siempre cuando aparecen los orbitales P son tres, que se llaman PX, PY y PZ. Cuando está en el estado basal, en estado tranquilo, voy a tener dos electrones en el orbital S, por eso cada una de estas flechitas representa un electrón en el orbital 2px y un electrón en el orbital 2pi. Y el 2pz va a estar vacío. Cuando yo excito ese átomo, o sea, le incorporo energía, este electrón salta desde el orbital 2s al 2p. O sea, salta un nivel, los orbitales S tienen un poquito menos energía que los P. Entonces, como recibe energía, ese electrón va a saltar a un nivel de energía mayor y se va a ubicar acá en el orbital P. Por lo tanto, me va a quedar un solo electrón en el orbital 2s, uno que ya estaba en el 2px, uno que ya estaba en el 2pi y el electrón que pasó del S al P en el 2pz. Fíjense que ya aparece un 1 acá, que significa que tiene un electrón. Eso se llama estado excitado. Pero en el estado excitado el átomo no se puede unir a otro, porque acá yo les decía que el orbital S tiene un poquito menos de energía que el orbital P. Por lo tanto, el átomo se dice que se hibrida, forma una combinación de estos cuatro orbitales, el 2s, el 2px, 2pi, 2pz, y forma cuatro orbitales hibridados, se llaman así, 2sp3, 2sp3, 2sp3. En cada uno de estos orbitales hay un electrón que va a tener una energía intermedia a estos que están acá. Eso se llama un átomo hibridado. Ya cuando yo tengo un átomo hibridado, está en condiciones de unirse a otro átomo. En el próximo video continúo explicando esta parte.